Comenzamos con el estudio de los movimientos en el plano y vamos a empezar con la traslación. Es decir, lo que intuitivamente queremos hacer dentro de un plano es trasladar una figura geométrica. Vamos a empezar por el elemento más sencillo, que sería un punto. Como veis aquí tenemos un punto A. Este punto A lo queremos trasladar, es decir, mover a otro lugar del plano. Podríamos decir mejor que lo que queremos encontrar es un punto transformado de este, que esté a cierta distancia de este punto A. ¿Qué necesitamos para trasladar un punto? Yo digo la pregunta, bueno, traslada este punto. Claro, tendríamos que definir dónde queremos trasladarlo. Es decir, concretamente, cuál es la transformación que queremos hacer. En primer lugar, tendremos que fijar una dirección. Una dirección, el elemento geométrico que marca una dirección, pues es una recta. Entonces, lo primero que tendré que hacer es definir una recta en la que yo voy a mover este punto. Este punto A lo quiero trasladar en algún otro punto de esta recta. Pero claro, yo puedo moverme hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Luego, lo siguiente que yo tengo que definir es un sentido. Yo me voy a mover en ese sentido hacia el lado derecho o me voy a mover en este otro sentido hacia el lado izquierdo. Luego ya tengo dos elementos que definir. Una dirección, es decir, una recta, y un sentido. Y ahora, por último, lo que parece más obvio y es hasta dónde me voy a mover yo. ¿Qué longitud se va a trasladar? ¿Me voy a trasladar cerca? ¿Me voy a trasladar? Entonces, ¿qué elemento nos marca una longitud dentro de una recta? Pues un segmento. Vamos a llevar este punto A hasta, moviéndonos, como veis, con esta flechita, ¿hasta dónde queremos llevarle? Por ejemplo, hasta aquí. Acabamos de hacer una traslación, pero una traslación del punto A. Luego este punto, en realidad, no debería llamarse A, sino debería llamarse transformado de A. Ese transformado de A, en matemáticas se escribe A'. Luego, como veis, para poder hacer una traslación de un punto en un plano, he necesitado tres cosas. He necesitado una dirección, he necesitado un sentido y he necesitado una longitud. Esas tres cosas las podemos resumir en un nuevo objeto matemático, que es lo que se llama vector. Una traslación viene definida por un vector. ¿Y qué es un vector? Un vector es un segmento orientado. Es decir, que va desde un punto hasta otro. Y por eso tiene esa flecha. Se representa con esa flecha. Es un segmento orientado que va desde un punto origen a un punto extremo. En nuestro caso, desde A hasta A'. Y que además, obviamente, tiene los siguientes elementos. Tiene una longitud. Y esa longitud se le llama módulo. El módulo de un vector es su longitud. ¿Cuántas unidades tiene en longitud? Tiene también una dirección, ese vector, que está definida por la recta que pasa por los puntos origen y extremo. Y tiene un sentido, tiene una orientación en la recta. Puede ir hacia un lado o hacia otro. Ese vector, como nuestro vector, por ejemplo, si yo fuera desde un punto A hasta un punto B, este sería el vector AB. Y se escribe del modo que veis aquí. En primer lugar se coloca el punto origen, el nombre del punto origen, luego el nombre del punto extremo y encima una flechita que va de izquierda a derecha. Es decir, esto define el vector AB. En nuestro caso, lo que teníamos era este vector de aquí, es el vector, vamos a escribirlo, A'. ¿Vale? A'. No se escribe muy bien, pero ese sería nuestro vector. Vamos a profundizar en el estudio de los vectores. Hemos visto que, por tanto, si nosotros queremos trasladar un punto, necesitamos definir un vector.
Una traslación viene definida por un vector, que es ese segmento orientado que tiene origen en un punto, ¿no?, y extremo en otro, y está orientado. Este vector que acabo de representar yo aquí va desde A hasta B. Desde A hasta B. A tiene sus coordenadas, este es el punto A, cuyas coordenadas son las coordenadas 1, 2, y este punto B tiene sus coordenadas, que son las coordenadas 4, 4. Vamos a intentar, entonces profundizar en ello. Lo que hemos visto es que este vector está representando un movimiento que va de A hasta B. ¿Cómo podemos describir ese movimiento? ¿No? Si tuviéramos que describir, si yo a ciegas tuviera que indicar a alguien cómo llegar desde A hasta B, pues le indicaría que se moviera hacia la derecha 3 unidades. Se moviera hacia la derecha 3 unidades. 3 hacia la derecha, aquí. Y una vez llegado aquí, tenemos que subir, le diría que se moviera hacia arriba 2 unidades. 2 unidades hacia arriba. De ese modo, el movimiento que va de A a B se puede descomponer en estos dos números, 3, 2. Con eso estoy definiendo bien el movimiento, el vector que va de A a B. Esos dos números, este 3 y este 2, se le llaman coordenadas del vector. Coordenadas en este caso del vector AB. Y se representa el nombre del vector. Si tenemos el vector AB, hemos dicho que se representaba origen en A, extremo en B, una flecha igual, y aquí podemos poner sus dos coordenadas, coordenada 3, 2. Como veis, no debemos confundir las coordenadas del vector AB con las coordenadas de A, que son las coordenadas de un punto, o las coordenadas de B, que son las coordenadas del otro punto, que están representando como la distancia a los ejes. Vamos a ver si hemos entendido bien este concepto de coordenadas de un vector representando otro. Vamos a coger este punto, por ejemplo, este de aquí, este punto C, y lo llevamos hasta este punto D. ¿Qué coordenadas tiene este vector? Si yo quiero, de nuevo, repito, definir el movimiento, tendré que decir que se mueve 1 a la derecha, 1 a la derecha, y se mueve 1, 2, 3, 4 y 5 hacia abajo. Para diferenciarlo del anterior, que era hacia arriba, pues usaré los números enteros, los números negativos. Por tanto, este será un movimiento hacia abajo, es decir, menos 5. Por tanto, las coordenadas de este vector, que es el vector CD, son... las coordenadas de este vector CD son 1, siempre el primer número es el movimiento en horizontal, menos 5. Hagamos un tercer ejemplo para ver si nos ha quedado claro. Podemos hacer algún vector un poco extraño, quizá. Vamos a hacer otro vector, a ver si queda claro cuáles son las coordenadas de un vector. Por ejemplo, un vector que tenga su origen en este punto E y su extremo en este punto F. Ese es el vector EF. ¿no? Tiene una dirección que es una recta, tiene un sentido que va de E a F, tiene un módulo que es esa longitud. ¿no? En este caso, la longitud, pues es un vector vertical. Pero bueno, ¿cuánto me he movido en horizontal? Pues me he movido 0. Yo no me he movido ni a derecha ni a izquierda. Y he bajado 4 unidades. Luego eso significa que las coordenadas de este vector EF, son 0, menos 4. Esos son lo que se llaman coordenadas de un vector, que es lo que está definiendo, hemos dicho entonces, es esa traslación, ese movimiento. Ahora, ¿qué ocurre con estos vectores? Pues que puede ocurrir algo curioso. Y es que yo podría representar aquí otro,
Vamos a representar el vector GH. ¿Qué coordenadas tiene el vector GH? Pues el vector GH se mueve, hemos dicho, 1, 2 y 3 en horizontal y hacia la derecha, luego positivo, 3 en horizontal y 1, 2 en vertical, 2 en vertical. Luego las coordenadas del vector GH, este ha quedado un poco feo. Vamos a volver a escribir GH. Las coordenadas del vector GH son 3, 2. Es decir, que encontramos que hay dos vectores que tienen las mismas coordenadas. No son el mismo vector, básicamente porque este punto G, que es el origen, pues tiene coordenadas menos 6, 3, las coordenadas del origen, y este punto H tiene de coordenadas menos 3, 5. Luego tienen diferente origen y diferente extremo. Tienen cierto parecido, porque de algún modo pues vemos que son paralelos y que tienen las mismas coordenadas. ¿Cuántos vectores puedo yo hacer que tengan las mismas coordenadas? Pues ¿podría representar otro? Pues por ejemplo, aquí puedo representar otro vector. Este vector IJ tiene de coordenadas 3, 2. Este otro vector KL tiene de coordenadas 3, 2. Es decir, que nosotros podemos construir infinitos vectores, cada uno en un punto del plano, que tengan las mismas coordenadas, que expresen el mismo movimiento, 3 a la derecha, 2 hacia arriba. Eso lo podría hacer con cualquier vector. Ese es un concepto, ¿no?, del que de algún modo podemos decir que todos esos vectores tienen alguna propiedad en común, ¿no? En primer lugar, que sus coordenadas son iguales. Podemos decir que son paralelos, están en rectas paralelas. Podemos decir que tienen el mismo sentido, van como de izquierda a derecha, ¿no? Y todos tienen la misma longitud, el mismo módulo. A ese concepto es lo que se le llama vectores equipolentes. Los vectores equipolentes son aquellos que tienen las mismas coordenadas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este vector AB tiene de coordenadas 1, menos 3. Este vector CD tiene de coordenadas 1, menos 3. Estos vectores son equipolentes. Todos aquellos vectores que tienen las mismas coordenadas se dice que son equipolentes. Una vez definido lo que son vectores equipolentes, aquellos que tienen las mismas coordenadas, ya podemos terminar de definir lo que es una traslación en el plano. Lo que es una traslación de un punto en el plano, esa transformación, que es, llamamos traslación según un vector AB a una transformación en el plano que asocia a cada punto P del plano otro punto que llamamos P', de forma que el vector P' es equivalente al vector AB. Vamos a ver esta definición en acto. Tenemos un vector, vamos a partir de, hemos dicho, traslación según el vector AB. Tenemos el vector, vamos a ponerlo así, el vector AB. Este vector AB, vamos a empezar, es el que define la traslación. Es el dato que me dicen, traslade este punto según este vector. Este vector AB, lo primero que tenemos que ver es cuáles son sus coordenadas, ¿no? Sabemos, repito, diferenciemos bien las coordenadas del punto A, que es el punto menos 6, 4. Sabemos las coordenadas del punto B, que es el punto menos 7, 1. Pero lo importante aquí son las coordenadas de ese vector AB. Y las coordenadas de ese vector AB son, me muevo 1 hacia la izquierda y 3 hacia abajo. Luego repetimos lo que llevamos haciendo. Este vector AB, me muevo 1 hacia la izquierda, luego menos 1, si voy hacia la izquierda tengo que restar 1, y 3 hacia abajo,
Luego, por tanto, menos 3. Luego las coordenadas del vector AB son menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Esas son las coordenadas del vector. Yo quiero mover, trasladar, transformar un punto P, que vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Este punto lo vamos a llamar P, según la definición, según el vector AB. Y la definición decía, llamamos traslación según este vector AB a una transformación en el plano que asocia a cada punto P otro punto que llamamos P', de forma que el vector P' es equivalente al vector AB. Tenemos que construir un vector que tenga las mismas coordenadas que AB. ¿No? Pues sencillamente esa transformación, voy a tomar este vector AB y lo voy a llevar hasta este punto P. De manera que se me genera el transformado, el trasladado de P, que es P'. Vemos que el vector P' es equivalente al vector AB. Menos 1, menos 3. Eso es una traslación. Una traslación viene definida por un vector y lo que nosotros hacemos es llevar, ¿no?, por ese vector equivalente, ¿no?, llevarlo desde este punto P, ¿vale? Pero no solo podemos trasladar un punto, podemos trasladar una figura geométrica en el plano, ¿no?, una figura que tenga otra forma, ¿no? Lo importante es que tengamos definido un vector. Lo que queremos hacer es trasladar ahora una figura geométrica según este otro vector AB. Por ejemplo, yo voy a definir mi vector AB, este de aquí. Ese va a ser el vector AB. ¿Qué coordenadas tiene el vector AB? Ya podemos hacerlo rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2 tiene de coordenadas 4, menos 2. Ese vector AB tiene de coordenadas, vamos allá, de coordenadas 4, menos 2. Es el vector AB. Y queremos, por ejemplo, trasladar esta figura. Vamos a hacer una figura geométrica cualquiera. Por ejemplo, ese pentágono, ¿no? ¿Y qué tendremos que hacer? Ese pentágono, que es el pentágono CDEFG. Esos son sus vértices y queremos trasladar todo ese pentágono según el vector AB. Pues lo que tenemos que ir haciendo es trasladando cada uno de sus vértices. Iremos colocando, ¿no? Vamos a empezar por el vértice C. Si yo voy a trasladar el vértice C con el método que hemos hecho antes, lo que hago es que el punto C', ¿no?, va a estar, voy a llevar este vector equivalente de C a C'. Y lo que tengo es que ya he trasladado este punto, este vértice. Voy a hacer lo mismo con el punto D. Y voy a tener este otro punto D'. Voy a hacer lo mismo con el punto E. Y ya tengo ese trasladado E'. Voy a hacer lo mismo con el punto F. Y hago lo mismo con el punto H. Lo que tengo son los vértices trasladados, es decir, los transformados de esos puntos. Ahora, simplemente uniendo esos vértices, partiendo de D, E, F, G, bueno, me había dejado C y D. Y ya tengo este otro polígono, C', D', E', F', G', que es el transformado de este otro pentágono.
cualquier punto de este polígono tiene su transformado en este otro. Y es una transformación en el plano. Lo único que hemos hecho ha sido trasladarlo y lo hemos hecho según este vector AB, moviendo cada uno de sus vértices. Esto es, en resumen, la traslación de un polígono. Podríamos dejarlo más bonito si hacemos estas líneas de forma que se vea mejor la traslación. Hacemos estas líneas discontinuas. Y aquí tenemos la traslación del pentágono según este vector. Con esto concluimos lo que es la definición de traslación. Repito, la traslación según el vector AB es una transformación en el plano que asocia a cada punto P otro punto que llamamos P', de forma que el vector PP' es equivalente al vector AB. Tendríamos otro ejemplo, ¿no?, de este otro polígono, otro pentágono diferente, como ha sido trasladado según el vector AB a este otro.